el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos un evento muy especial que es Borinqueña en la Ciencia y nos estará acompañando la doctora Rocío Cardona Cubertier, quien va a estar resaltando, ¿verdad?, compartiendo su trayectoria científica y también va a estar resaltando la importancia de diversos modelos para empoderar a la próxima generación. Muy importante, ¿verdad?, que nosotros utilicemos todos nuestros recursos para seguir inspirando, empoderando y motivando a más niñas en las áreas de STEM. Necesitamos, ¿verdad?, más mujeres en posiciones de liderazgo y hoy vamos a tener un gran ejemplo por parte, ¿verdad?, de una colega que admiro mucho, que va a estar contando su trayectoria. Así que les exhorto, ¿verdad?, que cualquier preguntita que tengan la pueden hacer en el Q&A, también la pueden hacer, ¿verdad?, en el chat y una vez, ¿verdad?, Rocío culmine de contar su historia, vamos a estar haciéndole llegar esas preguntas. Y nuevamente, ¿verdad?, les exhorto que compartan este evento con todos sus colegas, ¿verdad?, tanto en Facebook o este link de Zoom. Así que nada, sin más preámbulos, pasemos con la doctora Rocío Cardona Cubertier, quien es profesora del Departamento de Química en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Saludos, Rocío, la tarima virtual es toda tuya. Gracias, Kevin. Bueno, es un placer verlos. Veo por ahí que hay gente de la Maestro Ladí, la Escuela Superior de Vega Alta. Me alegro mucho, ¿verdad?, de verlos por ahí. Y pues nada, buenos días a todos y a todas. Kevin me pidió esto de hablar un poquito, ¿verdad?, de mi historia en las ciencias. Es la primera vez que hago algo similar, así que ustedes, ¿verdad?, de frente pido disculpas si mis dotes de oradora no son los mejores en el día de hoy, pero vamos a tratar. Yo le comentaba a Kevin que para uno hablar de la carrera de uno y hablar de la evolución que uno ha hecho a través de los años, es inherente, especialmente si lo hacemos en el contexto de una historia, hablar de nuestra realidad social y en la realidad social en la que crecimos. Y en mi caso, yo entiendo que eso es bien importante para poder hablar de a dónde yo he llegado en medio, ¿verdad?, de lo que es mi trayecto como educadora y como científica. Inicialmente, pues es importante que sepan, yo soy del pueblo de Dorado, nací en el barrio Espinosa, soy doradeña de nacimiento y sigo viviendo acá en Dorado. Y digo que el contexto social es importante porque yo nací en los 80, así que para todas las definiciones yo soy millennial, con todo lo que eso acarrea, y soy hija de boomers, así que esto es una combinación perfecta para muchas cosas en términos sociales y políticos que se estaban dando para la época en Puerto Rico. Yo crecí en el Puerto Rico donde veíamos constantemente los anuncios de las Olimpiadas 2004 que se suponía que íbamos a celebrar aquí en Puerto Rico, y eso trajo consigo muchos proyectos a nivel de gobierno que influyeron en el desarrollo de muchos de nosotros de la época. Primeramente, a nivel del Departamento de Educación venía toda esta historia de enfatizar el pensamiento crítico. Había mucha participación en el contexto de lo que eran los maratones de lectura. Y yo me he dado en un contexto familiar muy interesante. Ambos de mis padres tienen cada uno 2 hermanos, así que vengo de 2 familias bien grandes, donde las mujeres son familias matriarcales. Mis 2 abuelas eran mujeres recias, con todo lo que eso implica en la sociedad puertorriqueña. Y para mí eso es un contexto de mucha importancia porque me pone en una posición bien diferente quizás a otras mujeres también de clase media, pero que no tuvieron acceso a ese modelaje. Mis tías, la mayoría tenían educación universitaria, algunas incluso maestría, y volvemos, si vemos esto en un contexto de familias pobres que crecieron en el Puerto Rico la década de los 30 a los 50, pues esto es verdad, no es cosa pequeña. Para mí era obvio, o al menos era un dado de que yo iba a estudiar y no era hasta 4º año, eso no era una opción, así que yo crecí viendo al menos la educación universitaria como algo que se esperaba de mí. Eso nunca fue cuestionado. Así que quiero empezar con esto porque ciertamente eso tiene muchas implicaciones en mi desarrollo. La otra parte es mi papá. Mi papá tiene estudios doctorales en lingüística y la manera en que él
podía trabajar, el compartir tiempo conmigo, era llevándome con él a la universidad. Esto era en la Torre, en la Facultad de Humanidades. Así que yo crecí de alguna manera rodeada de este ambiente universitario y expuesta a lo que es el ambiente universitario desde bien niña. Y eso obviamente tuvo un impacto en mi vida. Mi papá estaba justamente trabajando en su maestría cuando yo tendría unos 4 o 5 años y me recuerdo, la casa todavía no tenía muebles, ellos acaban de construir, así que mi papá se sentaba con su maquinilla. Para los que son más jóvenes, la maquinilla es como una computadora, pero si cometes un error, no tienes break. Así que mi papá se sentaba en su maquinilla y yo me sentaba en su falda, lo cual ahora a la distancia veo como un acto heroico, tratar de escribir una tesis mientras tienes una niña de 3 a 4 años constantemente preguntando qué haces y por qué lo haces. Y él, para entretenerme, escribía, doblaba un pedazo de papel de escuela. Volvemos, para ustedes que son bien jóvenes, eran unos papeles que proveía el Departamento de Educación por línea, y en eso daban las pruebas cortas los maestros. Cada vez que los maestros sacaban ese paquete de papel de escuela, el corazón se le aceleraba a uno. Y él doblaba ese papel y escribía en la portada Rocío en el campo, y siempre me dibujaba en dibujos de palitos, mi papá no es artista, con un libro en las manos. Así que el concepto que yo tenía de mí misma era un concepto de una niña que leía. ¿Okay? Y digo esto porque, ¿verdad? Hoy que sacamos un día para exponer, ¿no? De esto se trata este día, ¿no? De visibilizar la mujer y la niña en la ciencia. No solamente es importante ver otras mujeres, pero en esta aventura nuestros roles y nuestros compañeros, ¿verdad? Con género, los hombres, son bien importantes. Así que mi papá hacía estas lecturas y esa era la manera en que yo me visualizaba a mí misma, ¿no? Una niña que lee. Y moviéndonos un poquito, ¿verdad? Más adelante, yo estudié en la escuela pública toda mi vida, hice mis años, ¿verdad? Desde elemental hasta escuela intermedia en la escuela, en ese entonces se llamaba la escuela elemental y la escuela intermedia de Maguayo, después se llamó la escuela Marcelino Canino, y lamentablemente ambas han sido cerradas por el Departamento de Educación hoy día. Pero yo creo, sí, en ese contexto no era mi barrio, no era donde yo vivía, pero mis papás eran maestros en esas escuelas, la escuela intermedia para ser precisa, y mi mamá fue la primera maestra de educación física en Dorado. Así que volvemos, mi legado y mis contextos de ver mujeres en roles que no son tradicionalmente, ¿verdad?, roles femeninos, socialmente hablando, pues estaban claros. En el trayecto de prepararme para hoy, yo lo compartí en Facebook, y es de estos momentos que tú compartes cosas en Facebook pensando que nadie les va a hacer caso, y de momento tienes un montón de reacciones, y reaccionó mi maestra de español de escuela superior, Mrs. Camacho, y su reacción fue bien importante porque decía, no te olvides de los maestros que no fueron los maestros de ciencia. Y ciertamente yo creo que yo estoy donde yo estoy, no solamente por los maestros de ciencia y matemática, pero por el cúmulo de maestros que de alguna u otra manera impactaron y le dieron forma a mi vida. Así que si algo usted se queda de mi historia, eso, los maestros en todas las instancias, desde la maestra de kinder que te recibe y hace un ambiente en el salón que te hace sentir que tú quieres volver a la escuela, tú tienes deseos de regresar a ese espacio. ¿Okay? Hasta el maestro de matemáticas, que quizás tú no eres el mejor estudiante, pero constantemente estás dando refuerzos positivos a tu persona. Todas esas cosas moldean lo que uno es como estudiante, pero eventualmente va a moldear a lo que uno aspira a ser como educador. Y digo educador para, ¿verdad?, ser inclusiva e incluir aquí todos los sectores de la educación. ¿Okay? Así que ese es, ¿verdad?, una de las cosas que quiero dejar medianamente. Ahora, si ustedes le preguntaban a Rocío cuando tenía 8 años que ella quería ser cuando adulta, créanme que no era científica y créanme que tampoco era ser educadora. Yo quería ser secretaria porque para mí las secretarias eran las personas más glamorosas en la historia. ¿Okay? Mi portrait de las secretarias eran mujeres muy refinadas, muy bonitas, muy estilizadas, así que yo quería ser secretaria. Este anhelo de ser maestra vino un poco más después,
Y lo de las ciencias vino ya más en la escuela intermedia. ¿Okay? En ese proceso y en esa búsqueda, yo hice miles de cosas y volvemos al contexto social. El municipio de Dorado en ese entonces tenía varios proyectos, tenía talleres de arte, tenía la rondalla municipal, uno podía participar en las clases de talla, en las clases de arte, creo que ya lo dije, y yo las hice todas, ¿ok? Las hice todas y no me arrepiento porque descubrí que no era para nada mis destrezas, no, el tallar, tampoco es mi destreza exactamente pintar o dibujar. Y la música, toqué la mandolina por 5 años y realmente mis respetos a la gente que sigue en carreras en música, definitivamente tampoco era mi lugar. Ahora, en ese proceso descubrí el deporte de mi vida. Si usted va a mi perfil en Ciencias PR, dice que es el taekwondo. Y yo entré al taekwondo porque aquí donde usted me ve bien habladora y frente a un salón de clases me paro y yo siento que estoy en mi escenario, yo era bien excesivamente tímida. Así que yo no hablaba mucho, yo tenía unos espacios donde me sentía segura, normalmente era mi casa, y la escuela y la iglesia. Ahí normalmente yo me manejaba bastante bien, pero yo salía de esos espacios y yo estaba detrás de la falda de mi papá o de mi mamá. Así que mis papás deciden matricularme en taekwondo para seguir a mi hermano que tenía fiebre de Karate Kid, así que yo me fui detrás de él y yo creo que el taekwondo es una de las cosas más esenciales que me abrió a mis caminos que la gente no sospecha. Primero me dio seguridad y era un ambiente donde yo no destacaba. Yo estaba acostumbrada a destacar en la escuela. Yo era buena estudiante, pero los deportes no eran mi cosa. Y fue importante para mí porque fue la primera vez que probé que era fracasar. Entonces, yo creo que para hablar de los caminos es importante reconocer los fracasos. A nosotros nos enseñan, y normalmente cuando uno habla de la historia de uno habla del final feliz. Las historias de niños a las que estamos acostumbrados nos gustan porque tienen finales felices, pero muchas veces olvidamos los caminos y los tropiezos que han tenido los personajes en el camino. ¿Okay? Y volviendo, el taekwondo fue ese espacio donde crecí en términos atléticos, crecí en términos de organizar mi tiempo, mi espacio. El maestro de taekwondo de la academia, el lema era crear mejores seres humanos. Y el maestro de taekwondo nos pedía todos los semestres las notas de la escuela. Y aunque uno fuese el mejor atleta, si uno no mantenía un promedio, no te dejaban tomar examen de ascenso de rango, etcétera. Yo no tenía ese problema. Pero cuando llegó mi examen de cinturón negro, me acuerdo como ahora, el maestro preguntó, ¿qué pasa si usted no pasa este examen? Esa fue la pregunta que me hicieron. Y yo me hice de verdad la brava y dije, no pasa nada, en la vida estas cosas pasan, pero yo estaba por dentro, si este hombre no me deja pasar este examen, yo muero, porque yo no sabía que era fracasar. Y historia larga, corta, lo pasé, pero lo pasé, miren, así, en taekwondo la curva era igual que en la universidad, era estándar, 70 hacia abajo no pasaba. Y para mí ese fue el primer momento, como les digo, en mi vida, y marcó porque de ahí en adelante, una vez yo entré a la universidad, iba a tener muchas de esas experiencias donde ya yo no era la mejor del grupo, ni siquiera la segunda mejor. Y eso es importante. Okay. Así que ya les hice un recorrido casi hasta la escuela superior. Maestros importantes, muchos, pero yo tengo que destacar a la profesora Grania Rojas y a la maestra Edna Rivera, que fueron mis maestras de escuela intermedia. Y se dieron a la tarea de guiarnos a un grupo de muchachas, éramos la mayoría mujeres, en el mundo de las ciencias. ¿Okay? Eso ahora no se puede hacer, yo creo que es hasta ilegal, pero esas mujeres cogían este grupo de niñas de 12 a 14 años, las montaban en su guagua, iban con nosotros al río, iban con nosotros al monte y nos hicieron enfangarnos, nos hicieron saborear la ciencia. Y por eso, durante mucho tiempo yo pensé que yo iba a estudiar microbiología. Cuando yo llegué a la universidad, yo entré a estudiar farmacia. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dijo que eso era lo que yo debía estudiar. Pero la realidad es que yo estaba allí y yo sabía muy poco, no tenía modelos de gente de ciencia. Como les dije que tenía muchos modelos
de personas, de maestros, tenía modelos de secretarias, tenía modelos de 20.000 otras cosas en los deportes, pero yo no sabía de modelos en las ciencias, ni hombres ni mujeres, punto. Yo no tenía modelos en las ciencias. Y cuando llego a la universidad a estudiar farmacia, me topo, mi primera clase de la universidad fue química general, y la tomé con el doctor Héctor de Jesús Cardona. Este profesor era muy joven, tendría mi edad en ese momento, cuando me estaba dando clase. Y yo recuerdo, y le cuento esta historia a mis estudiantes siempre, que el primer día, él comienza, se presenta y dice, para el primer examen usted se tiene que aprender los nombres y los símbolos de los primeros 52 elementos de la tabla periódica. Eso usted lo va a hacer en su casa. Ahora vamos a comenzar con la clase de química. Y en mi mente yo decía que este hombre va a hacer el resto del semestre, porque mi concepto de lo que era química era que uno iba todo el semestre a aprenderse la tabla periódica. Eso era lo que yo entendía por química. Así que tengo la oportunidad eventualmente de trabajar con este profesor como estudiante de investigación, y yo no sé lo que él vio en mí, porque acá entre ustedes y yo, en todo mi bachillerato yo no saqué ni una sola A en química. Eso era B y C, B y C, B y C, B y C. Era como una pesadilla, no importaba lo que yo hiciera, sacaba B y C. Y cuando empiezo a investigar con él, me recuerdo que le pregunto, ¿y cómo es eso? ¿Cómo uno se hace profesor? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ser profesor? Y ahí él me contó, pues nada, yo hice mi bachillerato en química y después hice un doctorado en química, y en mi cabeza era como que, ok, ¿y qué es eso? ¿Qué es un doctorado? Y me dice, pues yo soy investigador, él me decía. Y para mí, mi concepto de un investigador era como algo tan inalcanzable. Solo existían las películas, y igual que probablemente todos ustedes, para mí los químicos hacían explosiones. Esa era la función del químico. Así que nada, comienzo a hacer investigación con él en el área de electroquímica. Y de ahí me surgen oportunidades a nivel subgrado de hacer investigación tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y empiezo a definirme, voy dejando, la farmacia se quedó atrás y decido trasladarme a Río Piedras para completar mi bachillerato en química. Y ahí conozco a la profesora Ana Guadalupe, que fue mi advisor a nivel subgraduado. Y decido continuar estudios graduados en Río Piedras, donde hago mi doctorado también en química analítica con especialidad en electroquímica en el área de sensores, específicamente el desarrollar etiquetas electroquímicas. Nada, son moleculitas que pueden transferir electrones, y estos electrones yo los puedo detectar similar a lo que hace su metro de glucosa, algo similar. Y en el caso de lo que nosotros queríamos hacer era para detectar cuando el ADN se entrecruza, ¿okay? Y poder detectar bacterias. ¿Okay? Esa era la idea general del laboratorio. Así que estuve allí 6 años, y cuando terminó entonces el doctorado, recibo una invitación del doctor Jorge, ay Dios mío, Jorge me mata, Jorge Santiago, en UPenn para ir a hacer mi postdoc. Hasta este momento mi carrera había sido bastante tranquila, un paso tras del otro, había estado impactada por muy buenos profesores, muy buenas profesoras, pero si les soy sincera, yo no había sentido el peso de ser mujer en la ciencia. De hecho, no entendía mucho por qué se daban tantos incentivos por el hecho de ser mujer, y la realidad es porque una vez yo entré a escuela graduada, había muchas mujeres. La mayoría, en mi grupo de escuela graduada, entramos 12 y 10 éramos mujeres. ¿Okay? Así que para mí era típico, yo estaba rodeada, mi laboratorio, incluyendo mi advisor, que fue la doctora Guadalupe, éramos mujeres, teníamos 2 o 3 varones subgraduados, todas las estudiantes graduadas, excepto por un compañero, todos éramos mujeres, así que no sabía. Y lo otro que le decía a Kevin cuando lo conocía ya para verano, que para mí no había sido evidente hasta ese día, era mi color de piel. No se preocupen, yo sí sé que soy negra, estoy muy clara de eso, pero en mi contexto de formación yo nunca vi eso como un impedimento. ¿Okay? Para mí es como que yo tengo las capacidades que requiere X labor, las hice, las trabajé, y eso es todo lo que yo necesito para sobresalir. Así que, como les digo, recibo esta invitación del doctor Jorge Santiago para ir a UPenn a hacer un postdoc, y un postdoc no es otra cosa que después que usted obtiene su grado doctoral, usted hace una experiencia de investigación. Por lo general lo hace en algo
cercano a lo que usted se preparó, pero que le permita adquirir otras herramientas. Así que yo les dije que mi especialidad era biosensores dentro de la electroquímica, y me moví entonces con el doctor Jorge Santiago a trabajar también en electroquímica, pero en la producción de aparatos de almacenamiento de energía. Así que estaba en la otra área. ¿Okay? Pasé de la área de sensores de la electroquímica al área de almacenamiento de energía, baterías, supercapacitores en ese entonces. Y esa fue la primera vez que yo supe que era mujer y negra de verdad. En ese edificio de física, para empezar, no estaba en un edificio de química, era un edificio de energía eléctrica y de física. En todo el piso, no les miento, yo era la única mujer con doctorado. ¿Okay? No en el piso, déjame decir, en el edificio. Era otra profesora que era profesora allí y yo. Definitivamente era la única negra en todo el edificio, la única puertorriqueña. Y al principio me chocaba. Y me chocaba porque yo esperaba, llegué a una institución tan prestigiosa como UPenn, así que yo esperaba un poco más de diversidad y no la vi. Y de momento empecé a preguntarme si yo merecía estar ahí. Y eso nunca me había pasado antes. ¿Okay? Y me empezó a dar lo que le llaman el síndrome, perdón, yo vivo en la número 2, así que ese es el background que tengo aquí. Es el que tengo cuando doy clases también. Como les decía, nunca me había percatado de esto y empecé a cuestionarme si ese era mi lugar, si yo merecía estar ahí, si mi grado valía igual que el de los otros. Y quizás fue uno de los momentos más decisivos. Para mi fortuna tenía al doctor Jorge Santiago a mi lado, tremendo investigador y tremendo ser humano. Y fue diciéndome, no cambies lo que eres, no cambies tu esencia, eso es lo que te hace diferente, eso es lo que vas a aportar a la ciencia que otras personas no pueden traer al plato. Y créanme que tuve muchas conversaciones, yo estuve 3 años con el doctor Santiago, compartí con diferentes colegas y hubieron momentos de tensión, momentos donde yo estaba en una sala llena de hombres mayores que yo, físicamente, ¿verdad? Hombres blancos, y recuerdo como si fuera hoy, una conversación donde la experta del área era yo y yo estaba dando mi input, mi información sobre el asunto y ellos, la persona le seguía contestando al doctor Santiago en vez de hablarme a mí. Y el doctor Santiago paró la conversación y dijo, un momento, ella está aquí, ella sabe escuchar, sabe hablar, hablen con ella porque ella es la experta, yo no sé, lo que ella diga es lo que va. Y eso es importante, ¿verdad? Cuando hablamos de visibilizar a las niñas y a las mujeres, no es solamente un día, no es un espacio donde tenemos estos diálogos, sino que tanto hombres y mujeres nos unamos en esta lucha y cuando veamos estos momentos donde alguien quiere ir por encima de una persona, independientemente, ¿verdad? Pero siendo específica lo que estamos hablando, por razas, orientación sexual, lo que sea, nosotros podamos ser abogados y más importante, ser modelos. Yo no me considero, para serles sincera, un modelo de la ciencia. Yo lo que sí siento es que mi experiencia puede ayudar a otras personas. Mi experiencia ha sido dentro de lo que otras personas han podido experimentar bastante liviana y como digo, eso tiene que ver mucho con mi trasfondo. El venir de una familia matriarcal me ha dado unas herramientas, también me ha dado unas herramientas el haber estado rodeada de colegas que han sido muy supportive, muy colaboradores, ¿no? en el proceso. Pero en las experiencias que me llevaron entonces a la academia, y volvemos, yo cuando entré a escuela graduada ya yo me veía en un laboratorio 24/7 haciendo investigación, pero en ese proceso del postdoc me di cuenta que mi llamado era al salón de clase. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Pues porque a mí me gusta explicar, y a mí me gusta enseñar, y a mí me encanta aprender. Entonces, la manera en que yo veía donde yo podía estar aprendiendo perpetuamente era en el salón de clases, porque cada vez que yo me paro frente a un grupo, no importa que es el mismo curso, el grupo cambia y los estudiantes cambian y su trasfondo social cambia. ¿Okay? Y yo soy millennial, pero ya mis estudiantes son
Gen Z, vienen, ¿verdad?, otros cambios culturales. Yo viví esa generación de esa transferencia de la pizarra a la computadora. Ahora de momento todo es tecnología. La manera en que yo comunico las ciencias probablemente es diferente a la que usaron mis profesores, y probablemente de aquí a 20 años yo estaré volviéndome loca porque no voy a saber quizás comunicarme con las nuevas generaciones que han vivido, los niños que nacieron en medio de la pandemia, los niños que nacieron en el huracán María. No tengo idea, ¿verdad?, cómo se van a dar esas generaciones. Pero ciertamente cuando yo estoy en el salón de clases, yo me transformo. Yo soy bien estricta. Yo creo que tengo estudiantes que me respetan como profesora. Hay estudiantes que quisieran asesinarme probablemente después que acabe el semestre. Pero cuando yo me paro frente a mis estudiantes, yo quiero comunicar no solamente la ciencia, sino la historia que hay detrás de la ciencia. Yo creo que yo me distingo mucho en que cuando yo estoy hablando de la historia del átomo y cómo comprendemos que hay protones y electrones y que nos parece tan obvio a este punto de la historia, todo eso tiene una historia que viene desde la antigua Grecia. ¿Okay? A mí me gusta hablar de que el conocimiento científico no se crea en el vacío. El conocimiento científico se crea en contextos sociales, se forma en momentos de crisis, de necesidad, y al final del día, mientras reflexionaba para hablar con ustedes, me decía, hay una diferencia entre ser científico y gustarle las ciencias a uno. Son dos cosas diferentes y no siempre nos percatamos. Todos nos podemos maravillar con los astros y las constelaciones, es algo que podemos observar, podemos palpar, podemos tocar. Todos nos podemos maravillar cuando le explican a uno por qué el mento en la Coca-Cola de dieta hace esta explosión. Maravilloso. Eso es una cosa, pero el científico, lo que nos diferencia de esa gente que simplemente le agradan los fenómenos de las ciencias, de la naturaleza, a un científico, es que hay un compromiso social. Para ser científico uno tiene que estar conectado con la sociedad a la que uno sirve. Los científicos somos servidores de la sociedad donde nos hemos desarrollado. Por eso, en este momento tan crítico para la humanidad, en medio de una pandemia, en medio de una situación mundial, es triste que la voz de los científicos sea apagada, no sea escuchada. En parte, quizás es nuestra responsabilidad, que hemos mantenido silencio por mucho tiempo en asuntos importantes. Y yo creo que mi historia no estaría completa sin eso. Sin dejarles saber que si usted aspira a una carrera en las ciencias, a veces lo vemos como algo glamoroso. No lo es. Las carreras en las ciencias son bien sacrificadas. Las carreras en la ciencia hay muchas lágrimas, hay mucha necesidad de salud mental en la ciencia. Los estudiantes graduados reciben mucha presión por muchas cosas. Hay que hablar más de la salud mental en la ciencia, hay que hacer más alianzas con otros sectores del saber, quizás volver un poquito a ese hombre renacentista donde uno tiene un poco de científico, pero también volvemos, hay que tener un contacto con la humanidad a la que uno le está sirviendo. El científico debe ser un servidor y debe ser una persona que esté inserta en los movimientos políticos de su país, de su comunidad. Debe ser una persona inserta en las necesidades de su comunidad. El científico debe ser una persona inserta en las necesidades no solamente económicas o en las remuneraciones económicas que pueda traer una investigación, pero también en las consecuencias para sectores marginados de nuestra sociedad. Desarrollamos vacunas para el COVID, qué bueno. ¿Quiénes van a tener acceso a esas vacunas? Todo el mundo va a tener acceso igual a esas vacunas. Y esos son los temas y las historias que a veces no vemos. Vemos la parte no bonita y qué bonito es decir soy científico, pero nada, lo que les quería comunicar, y antes que el tiempo siga corriendo, es eso, las historias y el final feliz. Falta mucho por escribir, yo creo que me queda mucho camino. Llevo 7 años como profesora en Bayamón, no sé si mi historia termine como profesora allí en Bayamón o me mueva a otros sitios, pero yo creo que en el camino de la ciencia, cosas importantes. Si eres mujer o eres niña y te interesan las ciencias, tienes que aprender a reconocer tu valor. No puedes esperar que nadie te lo dé. Lo tienes que saber identificar tú. Esto es cierto para todo el mundo, pero
como niña y mujer en la ciencia es más importante. Descubre lo que te apasiona y trabaja todos los días. Y van a haber momentos en que te vas a caer. Hay momentos donde el maestro te va a decir en medio del examen, ¿qué pasa si no lo logras? Y debes tener una respuesta. Los caminos no son rectos. ¿Okay? Tienes que aprender a reconocer quiénes son tus aliados. ¿Okay? Esto en todos los ámbitos de la vida. Y eventualmente en algún punto en tu vida tú vas a querer formar una familia quizás, tener una pareja, y en ese proceso también tienes que saber elegir. Es casi tan difícil como elegir cuál es la disciplina en la que te vas a enfocar, ¿okay? Porque es la persona que te va a apoyar, es la persona que está en un sitio cómodo y estable y de momento me tengo que mover porque no hay trabajo, o no me dieron el tenure, o no pasó lo que yo quería que pasara y tengo que moverme. También cuando tenemos hijos, yo tengo un bebé de 6 meses, un bebé de 2 años, y yo le decía a Kevin que cuando él me entrevistó la primera vez, yo tendría como 6 meses de embarazo, y cuando Ciencia Puerto Rico me pidió colaborar con ellos en el proyecto de mentoría, les dije, sí, yo les subo el video, grabé esa noche asfixiada porque al otro día literalmente me fui a parir. Y he dado clases a distancia con mi bebé a cuestas, lactándolo. Yo estoy dando 18 créditos, eso es un montón, son 6 cursos diferentes, son casi 70 estudiantes diferentes que atiendo en la semana. Y en todo este trayecto, en todo esto, lo que me ha sostenido es justamente conocer mi historia, saber mi contexto social, no olvidarme de mis raíces. Mi escuela de Maguayo para mí fue la mejor universidad. ¿Okay? Me enseñó la amistad, me enseñó la esencia de lo que yo quería hacer, me enseñó a servirle a los demás. Lo demás en el camino son títulos, son certificados, son promociones, pero lo que mantiene a uno en este camino es quién uno es, de dónde viene, y saber que a donde sea que yo me dirija, tengo que mantener una conciencia de que vengo de un contexto privilegiado, de tener la oportunidad, tener el acceso a la educación que en muchos lugares del mundo muchas mujeres no lo tienen, el acceso a cuidado de salud, a 20,000 otras cosas que no sean en otros contextos. Y en ese sentido, mi llamado a las niñas que están interesadas en seguir carreras científicas, busquen una mentora o un mentor, alguien que les motiva a ser mejor cada día. Vean la meta, pero si hay que hacer desvíos de la meta, no pasa nada. ¿Okay? Yo he hecho teatro, yo he hecho baile, yo he hecho canto, yo he hecho 20,000 de cosas en la vida. Y todas esas cosas, de alguna u otra manera, han impactado lo que soy como profesora. ¿Okay? Y pues nada, eso es lo que quería decir. No sé si Kevin quiere que diga algo más, algo que se me haya quedado. Pero pues, esa es mi historia. Perfecto, muchas gracias, Rocío. Tremendo, ¿verdad? La historia que contaste, tu trayectoria y ese llamado, ¿verdad? Que haces a la comunidad científica, que es muy importante, ¿verdad? Nosotros somos parte de esta sociedad en la que vivimos y debemos de servirles y, ¿verdad? Y estar activos en todo lo que confiere, ¿verdad? Ser parte de esta sociedad y gracias por todos esos consejos para todas esas niñas, ¿verdad? Que te ven y te ven como un modelo a seguir, una persona que las inspira, las empodera y las motiva, ¿verdad?, a alcanzar esos sueños de ser una profesional, una científica, etcétera. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, por contar tu historia. Tenemos varias preguntas que nos enviaron las personas que se registraron. Vamos a comenzar con la primera que nos enviaron, que dice, ¿cómo saber qué quiero estudiar? ¿Qué mejores carreras para estudiar? Esas es básicamente las 2 preguntas que nos enviaron. Ok, yo creo que tiene que ver mucho, la vocación es algo que uno va explorando a través de los años. Y como les comentaba, no todos tenemos que ser científicos, no todos tenemos que ser abogados, no todos tenemos que ser ingenieros. Hay muchas carreras y en Puerto Rico hay mucha necesidad de personas en las artes. Y cuando hablo de las artes, el baile, el teatro, personas que lleven entretenimiento sano. Necesitamos una conexión con la naturaleza, así que hay muchos campos, ¿no? Y eso depende mucho volvemos, de los contextos y qué te hace feliz. Yo creo que cuando uno encuentra la vocación de uno
lo sabe porque uno es feliz. Y aunque hayan 20,000 obstáculos, yo no todos los días me siento y me levanto, voy a dar clase, estoy bien emocionada, pero la mayoría del tiempo yo estoy buscando ese encuentro con mis estudiantes. La mayoría del tiempo yo estoy en mi mente creando cómo puedo enseñar este tema de manera diferente. No lo comenté, pero yo tengo un contexto religioso bastante fuerte. Yo me desarrollé en la iglesia Discípulos de Cristo en Espinosa. Y cuando yo no estoy dando clase en la universidad, estoy dando escuela bíblica. Así que definitivamente enseñar es mi vocación. Y eso no lo encuentra. Consejo, lo que les decía, inténtenlo todo. Y esto es un consejo también para los padres. Mi mamá siempre decía a mi papá, esta muchacha nos hace comprar todas estas cosas y las intenta y pasa un año y después aquí hay kits de cuánta cosa. Yo cogí hasta en la universidad cerámica y me liberaba el estrés de una manera maravillosa. ¿Y por qué digo esto? Porque uno no sabe si algo le gusta o no si no lo ha intentado, en términos generales. Y aunque yo no soy artista ni, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, cada vez que yo tengo mucha ansiedad y mucho estrés por mi trabajo, usted me va a ver cogiendo un papel y mis pinceles y tirando colores, ¿verdad? Al azar. Así que nada, busca eso, busca modelos que puedas tratar y no importa lo que decidas, ¿sabes qué? En el camino, como les decía, yo entré por farmacia, terminé siendo química. A veces digo, lo que debí haber estudiado fue pedagogía, si es realmente lo que hago, ¿no? No hay correctos ni incorrectos. Yo creo que uno solo se falla a uno mismo cuando se niega las oportunidades. Así que siempre que tengas una oportunidad, explora y vas a saber carreras que ahora mismo están en boga, por lo menos en las ciencias, todo lo que es relacionado con biomédica. Las ciencias ahora, las ciencias puras pasaron un poquito de moda y ahora todos son mezclas, ¿no? de conocimiento, la neurociencia, ahora estoy casi seguro que la microbiología va a tener un boom después de esto de la pandemia, así que esas son carreras, no, en las químicas particularmente, pues, todas las que están asociadas con biología molecular. Excelente, perfecto. Muchas gracias por contestar esa pregunta, sin duda alguna, ¿verdad? Hoy en día, ciertamente las carreras son más interdisciplinarias, ¿verdad? Se conectan una con la otra y cada disciplina hace su aportación en las diferentes áreas. Así que muchas gracias, Rocío, por contestar esa pregunta. Vamos a pasar con otra pregunta del Q&A, que dice que es por parte de la doctora Lian Casilla, que dice, ¿qué consejo le darías a niñas negras que sufren racismo ahora mismo dentro de Puerto Rico en sus comunidades? ¿Cómo pueden trabajar sus inseguridades? Mira, gracias por la pregunta y me siento un poquito, no incómoda por la pregunta, sino porque, como les dije, yo vengo de un contexto un poco privilegiado. Mi familia es bien grande y pues obviamente todas, la gran mayoría somos mujeres y somos negras. Entonces yo crecí quizás en un ambiente protegido donde el racismo no era obvio para mí. Pero ciertamente, de hecho, participando con este proyecto de Ciencia Puerto Rico, tuve la oportunidad de colaborar con Revista Étnica y compartíamos un panel similar a este con dos jóvenes. Ambas afrodescendientes, pero una perteneciente a la comunidad dominicana en Puerto Rico y la otra muchacha de Carolina. Y yo misma me sentía como avergonzada porque son experiencias que de primera instancia yo no viví. ¿Qué les puedo decir? Mi consejo, nuestro color es un regalo. ¿Okay? Es un regalo y voy a decir por qué. Porque nos pone en unas situaciones de vida diferentes a las de otras personas. ¿Okay? Nos permite expresarnos diferente. Con nuestra identidad afrolatina vienen, ¿verdad?, unos bagajes musicales en las artes, en las experiencias que tenemos. Y en términos del racismo, miren, la única experiencia que yo puedo recordar fue en la escuela elemental y un muchacho me preguntó que con qué me habían pintado. Y pues yo le dije, pues con pintura negra. Pero volvemos, esto es una niña de elemental. Ciertamente las experiencias de racismo duelen. Y yo lo experimenté. Y como les digo, en los últimos años yo he hecho más conciencia de eso, no la tenía, para serles sincera, no les voy a mentir, pero en la escuela graduada,
la UPR, Río Piedras, de todos mis compañeros, la única negra con las de la ley, ¿verdad? Sin decir esto que todos los borinqueños tenemos las 3 razas, no. Negra, evidentemente negra, era yo. Y yo no me percaté hasta muchos años después que siempre que yo decía algo, se decía que yo era agresiva. Y yo escuchaba los mismos argumentos de compañeros hombres, escuchaba los mismos argumentos de compañeras blancas, pero así como de estas nenas de revista. Y entonces cuando yo lo decía, era agresivo. Pues, ¿qué les puedo aconsejar? Sean ustedes, no hay de otra. O sea, nuestra identidad, sea ser mujer, sea ser negra, sea ser, yo hablaba con Kevin en verano, sea ser gorda, porque eso es otro problema, ¿verdad? Con nuestro físico. Si usted se maquilla o no se maquilla, si usted es parte de la comunidad LGTBQ, no importa, a veces no cargamos con una sola identidad, cargamos con un sinnúmero de identidades y a veces ni siquiera sabemos identificar de dónde viene la agresión, no sabemos por qué es. Así que más que fijarnos en el agresor, que muchas veces es producto de una sociedad ciertamente racializada, es producto de una sociedad machista, yo creo que son espacios para educar, son espacios para enseñar. Y pues no sé, de verdad me siento un poco inadecuada para contestar una pregunta tan importante, pero pues eso es lo que No, entiendo. muchas gracias, Rocío, por la honestidad y por contestar, ¿verdad?, esa pregunta. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Quiero recordarles que antes de culminar vamos a dar varios anuncios que nos han hecho llegar y vamos a compartirlo con todos ustedes. Antes de ir con la próxima pregunta, quería resaltar, ¿verdad?, que mencionan aquí que te agradecen, Rocío, por saludar a los alumnos del curso de Huellas del Hombre y la Mujer Puertorriqueña, que le diste los saludos a los alumnos de profesor Eilat Zoe García Correa. Así que quería resaltar eso que está en el chat. Su mamá fue mi maestra de español de 8º grado. Mira para allá. Excelente. Otra pregunta que nos enviaron de las personas que se registraron dice, en algún momento como estudiante se subestimó y pensó que no podía lograr su end goal, su meta final. ¿Cómo logró salir de esa mentalidad o emociones? Oh, wow. Miren, química general, como les decía, la primera C en toda mi vida, mi carrera de estudiante la saqué en química general, no fue la última. Y recuerdo, mi mamá me fue a buscar a la universidad y lloré. Y nada, mis papás son un poco drásticos, ¿verdad? Volvemos, mis papás son boomers y esto de la psicología del amor, no. Me dijeron, pues nada, date de baja y ya, y se acabó. Y entonces para mí eso fue como que no, como yo me voy a dar de baja, yo no me voy a quitar. Yo tengo una prima que me dijo cuando entré a la universidad, el único consejo, nunca te des de baja porque son adictivas, mejor cuélgate y algo vas a aprender. ¿Okay? Así que primer consejo, esos días van a venir, son inevitables. Aún ya como estudiante graduada, habían días que en el laboratorio no me iba tan bien, el experimento no sale, a veces pensamos, diseñamos y, ¿verdad? La experiencia de la escuela graduada es fuerte por eso, porque una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la que vemos cuando realizamos los experimentos. La ciencia, ¿verdad? Es un continuo de tratar, de intentar, a veces te sale, a veces no, y esos días son difíciles, por eso es importante saber quién es tu grupo de apoyo, saber quién tú permites no estar cerca de ti, y no termina ahí. Miren, como profesora, no todos los días yo soy la profesora que quiero ser. ¿Okay? Hay días que pierdo la paciencia, hay días que estoy agotada porque yo únicamente no soy profesora, ¿verdad? Uno tiene otros roles en la vida y hay días que llego y hay días que contesto cualquier pregunta. Un estudiante me dice, ¿por qué 1 más 1 es 2? Y yo le explico y no tengo problema. Hay días que me preguntan algo más complejo, ¿por qué hay tantos electrones en la capa de valencia? Y me molesta. ¿Okay? Y esos días no me siento tan bien conmigo mismo. ¿Okay? Pero tenemos que aprender. Somos seres humanos y no uso esto como una justificación, pero como una realidad. No todos los días la tenemos con nosotros. Eso no solamente en el ámbito profesional, como madre no todos los días yo siento que tomo las mejores decisiones, pero lo que me ayuda a mí a seguir el día a día, y esto es para los padres que nos están escuchando, especialmente en esta
mundo tan drenante en el que estamos viviendo, es que cualquiera de las decisiones que yo tomo, profesionales, como madre, como hija, como hermana, como miembro de una comunidad, las hago pensando que estoy haciendo lo mejor. Y si al final del día no resultan, me quedo por lo menos con la satisfacción de que yo lo hice tratando de ser algo correcto. No se dio, vamos a revisar de nuevo el plan de trabajo, vamos a ver y vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? A mí me encanta una cita de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que dice que no nos corresponde a nosotros dominar todas las mareas del mundo, no lo podemos saber todo, no podemos controlarlo todo. Lo que nos corresponde es regar el campo, echar la semilla. Si hay solo lluvia, nosotros no tenemos control de eso. Es algo que está sobre nosotros. Y eso muchas veces reviso esa cita porque es la realidad. Yo puedo dar mi clase lo mejor que yo pueda, yo puedo intentar de educar a los muchachos lo mejor que yo pueda, compartir con ustedes y hacer todas estas cosas en la mejor de mis capacidades. Pero al final del día, el éxito o el fracaso de esto depende de tantas instancias, de tantos factores, que yo no me puedo echar las cargas del mundo encima, no soy ¿verdad? No soy Dios ni cosas semejantes, así que, ¿verdad? Eso quizás es mi consejo. Excelente, muchas gracias por contestar esa pregunta. Cabe resaltar que muchas de estas preguntas que nos enviaron han sido por parte de estudiantes de high school, al igual, ¿verdad?, de estudiantes de bachillerato, así que agradecemos, ¿verdad?, que estén sintonizando con nosotros en la mañana de hoy. La próxima pregunta dice, de todas las experiencias relacionadas a la ciencia que ha tenido, ¿cuál ha sido su favorita y por qué? Oh, ok, pues miren, mi favorita, hay dos, pero voy a coger la más. El internado en la Universidad de Notre Dame. Yo estaba saliendo de tercer año hacia cuarto año y fue importante porque fue mi primera experiencia fuera de casa. Ahora ustedes están tan acostumbrados a las computadoras y a los celulares. En esa época, no estamos tan lejos, estamos hablando del 2003. Yo acababa de cumplir mis 21 años, estoy en un avión a encontrarme con alguien que no conozco. Mi inglés era extremadamente limitado. Y mis papás, era la primera vez que yo salía sola de mi casa a saber a dónde. Y llegué allí, me recogió una profesora que tenía un cartelito a las 12 de la medianoche, Rocío Cardona. ¿Y por qué fue mi experiencia favorita? Primero que fue en bioquímica, ¿sí? Nada de lo que yo hacía, así que aprendí un montón. Mi profesor era indio y mis compañeros, tengo una gran amiga que todavía la conservo de Suecia, Junmi. Conocí gente de otros países. Y si usted quiere crecer, gente, conozca gente que es diferente a usted. Gente de diferente trasfondo religioso que usted, gente que sea diferente físicamente que usted, de otro país. Y ahí usted va a crecer no solamente como científico, como ser humano. Y me encantó esa experiencia porque a mí me encantan los colores. Y la química, a menos que usted sea inorgánico, pues la química, por lo menos la que yo trabajaba, era no muy colorida. Pero allá Kevin quizás está más al día porque está más en esa área, pero el ELISA essays, son ensayos para anticuerpos y cambiaban de colores y para mí eso era la cosa más maravillosa en ese entonces. Y fue una experiencia que me ayudó a crecer mucho, a perder miedos, porque no sé si les ha pasado, esta generación quizás ha tenido más exposición al inglés, pero yo estudié mis primeros 3 años de bachillerato con el diccionario al lado. Y cogía el libro de texto y iba traduciendo palabra por palabra porque no entendía mucho inglés. Y de momento me encontré después hasta viviendo 3 años allá en el otro lado del charco. Pero aprendí de esos compañeros internacionales que yo no tenía por qué sentir ninguna vergüenza. Yo hablaba 2 idiomas y no tenía que hablarlo perfecto. El esfuerzo de comunicarse. Así que esa fue como que la experiencia que me ayudó a perder miedo. Y por eso me gusta tanto. Porque por lo menos dentro de las ciencias esa fue... Excelente, así que pasamos con la última pregunta antes de cerrar y dar los anuncios que queremos compartir con ustedes. La última pregunta dice, ¿qué hace los días en que no encuentra motivación? Pues mira, en general, si no estuviéramos en pandemia, estaría haciendo un road trip por la isla. A mí me encanta mucho ver montañas, ver verde. Aunque me guste el mar, soy una persona de montaña. Tomarme un buen café y despejarme. Pero en términos generales, yo creo que por eso es importante
en todos los ámbitos de la vida, uno ser diverso. No todos los días yo estoy pensando en química en cada momento. ¿Okay? Y de hecho, yo cuando comienzo el semestre a mis estudiantes del curso de Química General, la pregunta que hago, ¿verdad? Para empezar a conocerlos es, ¿cuál es su hobby? ¿Okay? Y ellos me dicen desde ver Netflix hasta ir al gym. ¿Por qué es importante saber qué es eso? Porque a eso es donde nosotros acudimos cuando nos sentimos que el mundo pesa mucho. ¿Okay? Y ese hobby puede ser maquillarme, ese hobby puede ser pintarme las uñas, ese hobby puede ser ver Netflix, leer. A mí me encanta leer, ¿okay? Y una de las cosas que he hecho de menos, ¿verdad? Después de la maternidad, es que el tiempo de lectura se ha reducido. Y cuando hablo de leer, no es leer de ciencia, yo quiero leer los cómics y quiero, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, quiero ver Lord of the Rings 1000 veces y ver Harry Potter 1000 veces. Esas cosas yo hago cuando, ¿verdad? Siento que estoy bien abrumada y necesito despejarme y eso es necesario. ¿Okay? Si uno sigue circulando en lo mismo y en lo mismo, tengo una pregunta por aquí que dice, ¿qué consejo me puede dar para cuando vaya para la universidad por primera vez? Y esa la quiero contestar porque me haría tanto bien como profesora si me hacen caso. No deje que su papá lo lleve al día de que le dan la información. No vaya con su papá y su mamá. Ese es su momento. Sepárese. Corte. En ese prom, en esa fiesta de graduación, no gaste todos los chavos en un traje. Economice. La universidad es cara. Aun cuando usted tiene becas, especialmente si usted va a las ciencias naturales, los libros, yo no sé por cuánto van ya, pero en mi época estaba entre 125 y 150 dólares. Y comuníquese. Los profesores, a diferencia de lo que quizás usted ha escuchado, no somos seres aislados. Aún en mi época, que los profesores venían de otro contexto social histórico y el profesor se veía bien despegado, ¿no? de lo que era el estudiante, aún en esa época, si usted hablaba con un profesor, los profesores estaban dispuestos a escucharla. Pero por favor, su profesor no es su padre y no es su amigo, es un adulto, una persona con una experiencia más grande en su vida, así que el usted y tenga es importante. No porque sea más importante que usted, es porque nosotros tenemos que aprender a reconocer las personas que tienen más experiencia que nosotros. Aprenda a utilizar Excel, aprenda a utilizar Word, no nada más utilice el internet para TikTok y cosas así, eso está chévere, no está mal, pero aprenda a que si usted tiene problemas de organización, aprenda, haga hábitos de estudio desde ya. ¿Okay? El profesor no es el maestro de la escuela que le va a dar un repasito o que tal vez le da una asignación para que suba nota. Este es el prontuario, esto es lo que vamos a cubrir, esta es la manera en que se va a evaluar y usted tiene que conocer eso, tiene que organizarse. No puede estar viendo 50 horas de Netflix y después decirle al profesor, no, yo me mato estudiando. No, no se mató estudiando. ¿Okay? No, no es posible, son incompatibles. Y volvemos, para eso usted tiene que estar claro de que usted quiere en la vida. Y es un sacrificio bien pequeño, son 4 o 5 años. ¿Okay? Va a haber tiempo de más, y esto es para las chicas especialmente. Y me perdonan si suena machista o como usted quiera que suene. Esto es para las chicas porque yo lo viví. A mí me preguntaban, yo no sé cuántas veces al día, que cuando iba a tener novio, cuando iba a tener novio, cuando iba a tener novio. Cuando usted le pregunten eso, digan que yo le mandé a preguntar y cuando tú te piensas morir, yo, Rocío Cardona. ¿Okay? Eso no es relevante. ¿Okay? Hay tiempo para tener novio, hay tiempo o novia o lo que usted quiera tener, hay tiempo para formar familia, hay tiempo para independizarse y viajar el mundo. Hay un tiempo en la vida y es corto. ¿Okay? Y usted no lo va a ver en ese momento. Que usted lo va a dedicar a lo que va a ser sus próximos años. Lo que usted estudie, la carrera que usted elija, es donde usted va a trabajar posiblemente 30 a 40 años de su vida. Así que es un momento de elegir bien. No es momento de hacer lo que papi quiere que yo haga, no es el momento de hacer lo que me dijeron que yo tenía que hacer, es el momento de hacer lo que yo siento que puedo y quiero hacer y que no importa pandemia, huracán María, lo que pase, yo me voy a levantar todos los días con el deseo de hacerlo. Así que ese es mi consejo a esa pregunta de la universidad. Kevin, ¿alguna otra pregunta por ahí? Excelente, no, esa era la última pregunta. Rocío, te agradezco un millón, ¿verdad? Por tomar de tu tiempo y contar tu historia, tu trayectoria. Ha sido excelente, ¿verdad? El hecho de verdad que hayas compartido todos esos consejos
Antes de culminar, quiero anunciar brevemente que, ¿verdad? Interesantemente, Rocío mencionó esto como parte de su historia, que ella también, ¿verdad? Participa de la iglesia, que es cristiana, y de hecho nuestro próximo STEAM Plus Storytelling se titula La interseccionalidad de una científica y el cristianismo. Creo que es un tema muy importante que se debe discutir, se debe de compartir. Así que ese va a ser nuestro próximo STEAM Plus Storytelling, que va a ser el 11 de marzo a la misma hora, 10:30. También, ¿verdad? Quiero resaltar que durante estos días, en especial en el día de hoy, hay muchas actividades que conmemorando, celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, de la Niña en la Ciencia. Así que les exhorto que participen de todos estos eventos, conozcan las diversas historias, tanto Ciencia Puerto Rico, Vistazo a la Ciencia, Caminos en Ciencia, el Exploratorio, están llevando una serie de eventos. También quiero anunciar que el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología va a estar llevando, ¿verdad? Nos extendió una invitación para un evento virtual de mujeres portavoces en STEM, y eso va a ser este sábado 13 de febrero desde las 9 de la mañana vía Facebook Live, y van a estar participando la doctora Ingrid Monte, la doctora Gretchen Díaz, la ingeniera Cristina Grillasca, la doctora Patricia Ordóñez y una egresada de nuestro recinto, de la UPR Humacao, la doctora Semari Quiñones. Y va a estar moderando la directora ejecutiva de este centro, quien estuvo participando en la mañana de hoy, estuvo aquí presente escuchando, ¿verdad?, la historia de Rocío. Así que eso es todo por los anuncios que quería compartirles. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, nos pueden seguir, ver el calendario de actividades que tenemos para, no tanto para los estudiantes de nuestro recinto, también para toda la comunidad, ¿verdad?, de Puerto Rico. Y nuevamente, Rocío, te agradezco un millón, ¿verdad? Desde el fondo de mi corazón. Gracias por compartir tu historia. Gracias a ti. Muy inspiradora. Y por ahí vi también que tengo, antes, porque la tengo que saludar, tengo a Caitlin, que fue mi estudiante de Química General. Gracias por estar por aquí. Excelente. Pues nada, muchas gracias y continúa mentoreando, empoderando, inspirando a todas esas niñas en ciencia, y muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes.